Buenos días, buenas tardes o buenas noches, doctora y compañeros. Nosotros somos el mesón 3 del Laboratorio de Dermatología, sección 1100. Y les venimos a exponer sobre el complejo teniasis cisticercosis. Y acá se observan los integrantes del mesón número 3. Como una breve introducción, la infección causada por Taenia solium es conocida como complejo teniasis cisticercosis. Teniasis es desarrollada por el estadio adulto en los humanos y la cisticercosis en cerdos o en el ser humano por estadios larvarios, como más adelante lo vamos a exponer en el ciclo biológico. Y también se considera una helmintiasis endémica en países en vías de desarrollo. Y obviamente la Organización Mundial de la Salud lo considera como un problema de salud pública mundial, este complejo teniasis cisticercosis. Como objetivo general tenemos exponer sobre el complejo teniasis cisticercosis para brindar un mayor conocimiento de la enfermedad a los espectadores que vean nuestra exposición. Y objetivos específicos tenemos describir la vía de transmisión del agente etiológico causante de complejo teniasis cisticercosis. Como número 2, identificar los signos y síntomas que presentan los pacientes con complejo de teniasis cisticercosis. Y por último, enunciar el tratamiento usado para contrarrestar la infección de complejo teniasis cisticercosis. Pero antes que todo, vamos a hablar un poco de la historia de esta enfermedad. En el año 3000 a 1500 a.C. se observa cisticercos en momias del antiguo Egipto. Y también se habla de que en libros como la Biblia o el Corán se prohíbe el consumo de la carne de cerdo por lo mismo. Ya en el año 1558 después de Cristo se da el primer informe del caso de neurocisticercosis. Y en este mismo año se determina o se dice el cisticerco como un parásito. Posteriormente, en los siglos XIX y XX, gracias a dos patólogos alemanes, se describe completamente el ciclo de vida de Taenia solium o del cisticerco. Años posteriores se detecta casos de epilepsia en la Armada Británica, que fueron detectados por exmilitares que colonizaron India y África subsahariana. Dado por esta misma razón, se considera este complejo teniasis cisticercosis como una enfermedad endémica. Y en el año 1970 se detectaron casos en una comunidad judía ubicada en Nueva York en personas migrantes latinas o provenientes de Latinoamérica, que son países en vías de desarrollo. En el ciclo de vida o el ciclo biológico vamos a comenzar de que el ser humano a través de sus heces va a liberar huevos o proglótidos grávidos. Y estos huevos o proglótidos grávidos pueden ser ingeridos por los cerdos o pueden ser ingeridos por humanos vía fecal oral o también por agua o alimentos contaminados. Luego estos huevos, gracias al ácido del estómago y posteriormente a enzimas hidrolíticas del intestino delgado, van a eclosionar y van a liberar las larvas con los ganchos. Estos ganchos ubicados en el rostelo del Taenia solium se adhieren y penetran la pared mucosa del intestino delgado y entran vía circulación. Al entrar vía circulación, llegan a lo que son los músculos estriados, como el corazón, y pueden también afectar el sistema nervioso central. Esto, en este ciclo biológico, se desarrolla lo que es la cisticercosis, es decir, causados por los cisticercos o estadios larvarios de la Taenia solium. Y se da en los hospederos intermediarios, que son los cerdos y el ser humano. Ya en el hospedero definitivo, que somos nosotros, el ser humano, vamos a contagiarnos también vía por ingesta de carne mal cocinada o cruda que contengan cisticercos. Estos cisticercos van a llegar a lo que es el intestino delgado y acá se va a dar la evaginación
de la larva, liberando su escólex, donde se va a adherir a las paredes del intestino delgado. Posteriormente, se va a desarrollar lo que es el estadio adulto de la Taenia solium. En este caso, el ser humano es como un hospedero definitivo, porque desarrolla el estadio adulto de la Taenia solium. Y este estadio adulto va a desarrollar lo que es la teniasis. Y esto es el ciclo biológico, el ciclo de vida de Taenia solium. Epidemiología. En la epidemiología, más que todo, se da en los países vías de desarrollo. No se tiene un reporte en sí de la prevalencia, pero alrededor de 1 millón de personas, y sobre todo en áreas rurales de estos países endémicos, se nota la presencia de este complejo teniasis cisticercosis en las personas. Y como se observa acá en el mapa, en rojo intenso, se observa que México, toda América Central, parte de Sudamérica, son países endémicos del complejo teniasis cisticercosis. Y en África subsahariana también. Son países endémicos, al igual que parte de Asia, como vemos en China, en Japón. Todos estos lugares también se consideran países endémicos, debido a varias razones, ya sea por una mal crianza de porcinos o de cerdos, o un mal control en las carnicerías incluso, poca educación en la higiene de manos, etc. En comparación, si en Latinoamérica, que son países desarrollados, que son países endémicos, se compara con países en vías de desarrollo, en desarrollo, vías desarrollados, como Estados Unidos o Canadá, que no son países endémicos. Entonces, y ahí la diferencia también en términos de epidemiología del complejo teniasis cisticercosis. Ahora, en manifestaciones clínicas en teniasis intestinal, recordando que es producido por el estadio adulto de la Taenia solium en el hospedero definitivo que somos los humanos. La mayoría de los casos son asintomáticos, pero pueden presentar malestar abdominal, como meteorismo y plenitud intestinal, sensación de hambre, náuseas, diarrea y estreñimiento. Y se puede observar un elevado aumento en los eosinófilos, es decir, eosinofilia mayor a un 13%. Y recordando que se transmite por vía de ingesta de carne mal cocinada que contenga cisticerco. En la neurocisticercosis se dan las manifestaciones clínicas como convulsiones y epilepsia. Y la gravedad de la neurocisticercosis depende de tanto el número y la ubicación de las lesiones en el sistema nervioso central como la respuesta inmune que brinda nuestro propio sistema inmunológico. Gracias a estas condiciones se va a determinar la intensidad o la gravedad en el paciente de esta neurocisticercosis. Hay 3 tipos de neurocisticercosis. Como primero vamos a hablar sobre la parenquimatosa. En esta parenquimatosa se da más que todo en un 30% de los casos epilepsia. También se puede dar migraña, se puede dar déficit neurológico focal y déficit cognitivo. Como segundo tipo de neurocisticercosis está la extraparenquimatosa. En este tipo, los cisticercos o los estadios larvarios se ubican en la zona de interhemisférico, en la zona subaracnidea. Y las manifestaciones clínicas son demencia progresiva rápidamente, hidrocefalia, meningitis crónica, y también se da una aracnoiditis. ¿Por qué? Porque se da una inflamación en la zona de subaracnoideo, que es donde se ubican los cisticercos. Y por último está la neurocisticercosis espinal, que es muy poco frecuente, pero cuando se da desarrolla su manifestación clínica como dolor radicular y debilidad muscular a nivel sensitivo. Diagnóstico. Como primer diagnóstico tenemos el examen coproparasitológico. Su finalidad es determinar la presencia de huevos o proglótidos grávidos en las heces de los pacientes. La desventaja de ello es que se tiene que esperar 2 a 3 meses después de la infección, ya que este es el periodo prepatente de la infección de Taenia solium.
En este examen coproparasitológico también se puede dar un análisis seriado, es decir, 3 recolectas de muestras por 3 días intermedios para aumentar la sensibilidad de la coproparasitología. También se puede dar las neuroimágenes como método de diagnóstico a través de resonancia magnética y el TAC, que es tomografía axial computarizada. Estas neuroimágenes es más que todo para diagnosticar lo que es la neurocisticercosis. También se puede dar un análisis de líquido cefalorraquídeo específicamente para el diagnóstico de la neurocisticercosis tipo extraparenquimatosa. ¿Por qué? Porque este tipo, recordemos, los cisticercos se ubican en el área subaracnoideo del sistema nervioso central que está en contacto del líquido cefalorraquídeo. Entonces, mediante este análisis del líquido cefalorraquídeo, se determina este tipo de neurocisticercosis. Otro método de diagnóstico es la inmunodiagnóstico. Más que todo, en este inmunodiagnóstico se usa la técnica inmunoelectrotransferencia, porque se usan antígenos glucoproteínas de Taenia solium del parásito, propio del parásito, para determinar anticuerpos en el paciente. Y este inmunodiagnóstico a través de inmunoelectrotransferencia nos otorga un 98% de sensibilidad y un 100% de especificidad. En comparación, si se usa la técnica de ELISA, que no se usa glicoproteínas propias del parásito, y esto puede ocasionar reacciones cruzadas con otros helmintos. Otro método de diagnóstico es la detección de anticuerpos, que es determinar a través de antígenos propios del parásito los anticuerpos del paciente. La detección de antígenos y por último la PCR. En esta PCR se lleva muy de la mano con el análisis de líquido cefalorraquídeo para determinar lo que es la neurocisticercosis tipo extraparenquimatosa. El tratamiento, pues más que todo se da praxiquantel. La dosis es de 10 miligramos por kilogramo de peso. Luego también se puede dar niclosamida, que es la dosis en adultos. Y niños mayores de 6 años es de 2 gramos, dosis única. Y en niños de 2 a 6 años, 1 gramo, dosis única. Pero también se ha visto que el albendazol tiene una cierta eficacia para el tratamiento contra este complejo teniasis cisticercosis, donde se da una dosis de 400 gramos durante 3 días. Ahora, en neurocisticercosis cambia la situación porque se debe de dar tratamientos más prolongados y con altas dosis de praziquantel combinado con albendazol, un tratamiento especial. Y como ya lo vimos en esta neurocisticercosis, el 30% de los casos se da la epilepsia, se usa corticosteroides o antiepilépticos para evitar o prevenir estos ataques epilépticos en los pacientes. Y en los casos más graves se tiene que hacer una intervención quirúrgica. Método de prevención. Recordando, se debe de lavar muy bien las frutas, verduras, todos esos alimentos, porque puede ser una vía de transmisión de cisticercos o de estadios larvarios. Entonces hay que lavar muy bien estas frutas y verduras. Cocinar bien las carnes de cerdo, bien, no, nada de término medio, nada de término crudo, sino bien cocidas. Y obviamente lavarse las manos, tener esta educación sanitaria de manos, porque puede ser una vía de transmisión vía fecal oral de la teniasis. Y por último, cuidar y vacunar las crías porcinas, tener un control de estas crías porcinas, incluso un control en las carnes de cerdo en los supermercados, en todas las carnicerías, llevar un control industrial microbiológico de estos mismos. Por último, como conclusiones, pues se expuso y se brindó un mayor conocimiento sobre la infección del complejo teniasis y cisticercosis, hablando un poco de su historia. También describimos la vía de transmisión del agente etiológico causante del cisticercosis, donde rescatando que nosotros los humanos actuamos como hospederos intermediarios y hospederos definitivos.
Y los cerdos son hospederos intermediarios, ya que solo se desarrolla el estadio larvario o cisticerco de Peña sólida. También identificamos los signos y síntomas que presentan los pacientes con complejo de teniasis y cisticercosis, donde hablamos sobre los diferentes tipos de neurocisticercosis. Solo para recordar, está la parenquimatosa, extraparenquimatosa y la espinal. Y por último, también enunciamos el tratamiento usado para contrarrestar la infección de complejo de teniasis y cisticercosis. Y posteriormente, acá se encuentran las bibliografías consultadas que nos ayudaron a facilitar esta exposición por parte del mesón número 3, Laboratorio de Dermatología, sección 1100.